Aumentan las denuncias por anomalías en el sector salud ante los grandes costos de las medicinas. Diaco anuncia sanción a farmacéutica. Autoridades, distribuidora y comunitarios logran primer acuerdo para restituir la energía eléctrica en Huehuetenango. Maestros del Instituto para Señoritas Centroamérica reciben curso para prevenir la violencia en este lastimado centro escolar tras la muerte de 2 de sus alumnas. Tras 16 horas de conteo, agentes fiscales y policía concluyen operativo donde incautan más de 18 millones de quetzales escondidos en un vehículo. Grupo islamista radical se adjudica el secuestro de 200 niñas en Nigeria. No piden rescate y anuncian que las venderán al mejor postor. Un año después de su llegada al país, los pingüinos de Humboldt, de la Aurora, mantienen con vida al principal zoológico de nuestra región. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Realmente muy agradecidos por su atención en esta hora informativa que inicia. Con Emilio, gracias por supuesto. ¿Cómo estás? Buenas noches, María Luisa. Y sí, estamos listos tanto frente de cámara como detrás de ella, así que damos paso a la información. INDE, Energía para Todos, presenta. Y esta noche vamos a iniciar con el tema de salud, recordando que al inicio de su administración, el presidente Otto Pérez Molina anunció que la salud sería un tema de emergencia nacional. Pero Ben Keiching nos cuenta que luego de 2 años en esta área, se habla de robo de medicinas y de falta de pago a los programas de extensión de salud. Se confirma el robo de medicina en hospitales, a un ritmo de cuentagota, que se ha convertido en un hurto de hasta 600 millones de quetzales. El viceministro de Hospitales lo reconoce y aseguró que reforzarán controles. Esto ya el ministro desde que llegó al ministerio lo habló. En el ministerio hay un robo hormiga. Son varios de los trabajadores, a los trabajadores que se les ha encontrado medicamento. El problema no es nuevo, pero la solución no se vislumbra en el horizonte, aseguró este diputado. Orlando Blanco criticó el retraso en el pago a los trabajadores de los programas de extensión. Tienen alrededor de 8 meses de no recibir salario y eso está perjudicando directamente. 4 millones de guatemaltecos están dejando de recibir atención. Junto al robo de medicina y la reducción en la cobertura de salud, sectores sociales señalaron de deficiente el servicio prestado por los programas de cobertura. El tema de la extensión de cobertura, en donde ha sido un problema cada vez mayor, en donde el gobierno contrata ONGs y a través de ellas trata de brindar servicios que son de muy mala calidad en las comunidades. Arévalo afirmó que no sabe a ciencia cierta cómo están los programas de cobertura. Y sobre el robo de medicina, el funcionario no aceptó repreguntas sobre el tema. Estamos siempre con la cuestión de la instalación de las cámaras que han ido aumentando. ¿Cuántos han sido destituidos? No tengo ahorita el dato de cuántas personas han sido destituidas. ¿Las cámaras en qué hospitales serían? En toda la red hospitalaria. ¿Cuánto muchas gracias. en esto? Gracias. Por una Guatemala en paz, Ben Keiching y Noé Medina. Y sí, los medicamentos siguen siendo sustraídos de los hospitales nacionales, obteniendo una pérdida de 600 millones de quetzales en medicamentos. Desde el año pasado, el ministro de Salud, Jorge Villavicencio, aseguró que implementaría cámaras de seguridad en el Hospital Roosevelt y San Juan, que hasta el momento no han sido colocadas. El robo de medicamentos no cesa en los hospitales nacionales. Esto se ve reflejado en la atención a los pacientes. En agosto del año 2013, el ministro de Salud, Jorge Villavicencio, dio a conocer que invertiría una millonaria cantidad en la compra de cámaras de seguridad para colocarlas en los hospitales nacionales, pues las que se encuentran instaladas tienen baja resolución y son muy pocas. A solo 3 meses para que se cumpla el año en que el titular de salud prometió la compra de las cámaras de seguridad, que hasta la fecha ni el Hospital Roosevelt ni el Hospital General se han colocado. Inició un proceso en Guatecompras para poder licitarlas, pero las mismas se detuvieron por varias situaciones. Una de las más importantes es que se manejaba que solo 100 cámaras se iban a adquirir, pero ahora se están manejando 200 cámaras que van a ser adquiridas por parte del hospital, pero
se está analizando qué podría ser en los próximos meses que ya se suba a licitación para poder adquirirlas. El 2 de agosto de 2013 robaron a una recién nacida dentro del Hospital San Juan de Dios. Por ello, aseguró el vocero, es indispensable la colocación de las nuevas cámaras. Detener la situación robo de medicamentos, situaciones entre pacientes e enfermeros, por ejemplo, como tú mencionas, abuso sexual y cualquier sinfín es que a la hora de poder detectarlo, darlo a conocer, porque lógicamente a veces pasan cosas que ni siquiera las mismas autoridades se dan o se enteran, ya que no hay una cámara o alguien que se entere de las situaciones que realmente pasan en el hospital. Solo en el Hospital General se ha perdido 35.000 quetzales solamente en un lote de medicamentos. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor DIACO interpuso las primeras multas a una farmacéutica y droguería por obstrucción y por no dar información solicitada sobre los precios de los medicamentos. Según la Ley de Protección al Consumidor, la DIACO dio a conocer esta sanción de 50 UMAS, equivalente a 114.017 quetzales, por no brindar información de precios e informó que los monitoreos continuarán los próximos días. Ha sido ya sancionada la farmacia Faico por haber negado y obstruido la acción investigadora de la DIACO y con ello se le está dando una sanción de 114.700 quetzales. Lamentablemente, Farmacia Faico se negó a entregar este tipo de información, aduciendo de que sus sistemas no podían proporcionar estos datos y pues todo esto no es creíble, ya que en Guatemala toda empresa tiene obligatoriedad de resguardar sus documentos contables por 5 años. Días anteriores, la DIACO inició con los monitoreos de precios en las diferentes farmacéuticas del país y ha sostenido reuniones con las gremiales de farmacias a las que les pidió entregar debidamente documentado los precios de medicamentos y facturas de venta al día, así también de meses anteriores, para comparar precios de referencia en un plazo de 48 horas. Sí, con esto la DIACO ya en los próximos días estará realizando publicaciones en donde se darán a conocer los precios de referencia, ¿verdad? Los precios de referencia más bajos que se pueden encontrar en los mercados. La titular de la DIACO informó que tiene la responsabilidad de defender los derechos de los consumidores. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Diego Marcos. Mientras en el Congreso la socialización de la ley de medicamentos inició con polémica ante las críticas de la redacción de la propuesta de ley. Entre los señalamientos se mencionan aspectos técnicos y el peligro de permitir la comercialización de precursores que se utilizan en los productos del narcotráfico. Más críticas que apoyo. Eso recibió la propuesta de ley de medicamentos por parte del sector profesional y académico. La iniciativa, que pretende regularizar el alza del precio de las medicinas, recibió críticas por la forma de su redacción. El Colegio de Farmacéuticos pidió abordar el tema del precio de forma separada a los asuntos técnicos que opacan la ley. Mezcla lo que es la parte económica con la parte técnica sanitaria. Y cuando nosotros nos metemos a dos mundos muy extensos, el que mucho abarca, poco aprieta. Otras críticas iban en la línea del peligro de que la norma permita la comercialización de precursores para la elaboración de narcóticos. Al entrar esta ley en vigencia, y esto sí nos preocupa, elimina las leyes previas, que ojalá no sea así, para el control de químicos y precursores y drogas, como la pseudoefedrina. Guatemala era el único país que fabricaba pseudoefedrina en América Latina. Y nos costó un triunfo y me eché un montón de enemigos cuando paramos la pseudoefedrina. El presidente de la comisión y ponente de la ley defendió la propuesta y aceptó que debe hacerse algunas correcciones. Esta ley se ha querido tergiversar un poco las cosas. En esta ley inclusive vamos a poner claro el tema de los precursores, porque ya varias personas me lo han dicho. Sobre las acusaciones de que la ley es una copia de la norma aprobada en El Salvador, el diputado reconoció en parte el copy-paste. Tiene una parte que lo debo reconocer, eso se llama derecho comparado. Usted tiene que hacer una columna vertebral de algo. Por una Guatemala en paz, Ben Keichin y Noé Medina. INDE, Energía para Todos, presentó. Tenemos más noticias, vienen después del corte. Luego de la pausa, diálogo entre huehuetecos, gobierno, distribuidora eléctrica obtiene primeros acuerdos.
Además, Foro Público pide la designación del fiscal general idóneo. Esto y más cuando volvamos.